Hola chicos, hoy vamos a ver la tercera parte de la teoría de cinemática. Ustedes saben que la cinemática lo que le interesa estudiar son los efectos del movimiento. Acá en cinemática la podemos separar en dos partes. Uno en movimiento rectilíneo, ¿sí? Y movimiento curvilíneo. El movimiento rectilíneo, como venimos estudiándolo hasta el momento, tiene dirección constante. El movimiento curvilíneo, su dirección es variable. Pero dentro del movimiento curvilíneo podemos separar otros dos tipos de movimiento. Uno el parabólico y otro el circular. El circular lo vamos a dejar para más adelante. Hoy vamos a analizar el parabólico, más básicamente el tiro oblicuo, y para poder analizar este movimiento vamos a tener que hacer suposiciones en esta etapa de cinemática, donde vamos a considerar que la aceleración de la gravedad es constante y que no hay resistencia del aire. Supongamos que lanzamos esa bola amarilla con una velocidad inicial determinada y con un ángulo de inclinación θ, como dice en la figura. Ustedes también pueden hacer lo mismo agarrando un objeto que no se rompa y que no los lastime y realizar un lanzamiento de ese objeto, puede ser una pelotita, con una cierta velocidad inicial y un determinado ángulo de inclinación. Si ustedes observan el movimiento de esa pelotita, la trayectoria de esa pelotita, va a tener la gráfica de una parábola. Va a ser una trayectoria parabólica. En un momento va a ir subiendo, luego llega a una altura máxima, se detiene en el eje Y y va bajando nuevamente hasta caer desde el punto de referencia en que nosotros lo lanzamos, ¿sí? Entonces, si observamos ese lanzamiento que la bola realiza, un movimiento parabólico, la trayectoria de la bola desde que inicia su movimiento hasta que termina, efectúa una trayectoria parabólica, ¿sí? Vamos a tomar nuestro sistema de referencia porque cada vez que efectuamos un ejercicio tenemos que definir nuestro sistema de referencia. Acá tenemos los ejes cartesianos, X e Y vamos a tomar como el eje Y que va hacia arriba, positivo, y el eje X hacia la derecha, positivo. Por lo tanto, este sistema, si ustedes lo ven, se encuentra dentro de un sistema, o sea, la pelotita se encuentra dentro de un sistema gravitacional. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración de la gravedad está afectando a esta pelotita, ¿sí? Entonces, nosotros definimos nuestro sistema de referencia, el eje X y eje Y, positivo hacia arriba y hacia la derecha. Podemos observar que la aceleración de la gravedad, que la vamos a tomar como 9,8 metros por segundo al cuadrado, esa aceleración de la gravedad se dirige hacia abajo, porque obviamente se va a dirigir hacia el centro de la Tierra. Entonces, esa gravedad va en contra de nuestro sistema de referencia tomado, por lo tanto va a ser negativa. Aclaro, entre comillas, la aceleración de la gravedad no es positiva ni negativa. Su signo dependerá del sistema de referencia que tomemos nosotros para analizar el movimiento, ¿sí? Bueno, podemos ver que tenemos una velocidad inicial de lanzamiento con un ángulo θ, ¿sí? Esa velocidad es tangente a la trayectoria de este movimiento parabólico. Pero bueno, si uno quisiera obtener las ecuaciones, ¿sí?, de cinemática, uno debería obtener las componentes de esa velocidad inicial, ¿sí? O sea, V0x y V0y
como podemos ver en la segunda gráfica, B0x en azul, B0y en verde. ¿Cómo se obtiene B0x? Bueno, esto ya lo saben. Esto es pensando en las teorías de trigonometría, ¿sí? En las reglas trigonométricas, en donde el cateto adyacente responde a coseno, a la función coseno, y el cateto opuesto responde a la función seno. Por lo tanto, la velocidad inicial en la componente x va a ser igual a B0 por el coseno de tita y la velocidad inicial en la componente y va a ser igual a B0 por el seno de tita. Bueno, ahora con esto ya aclarado, podemos observar que en este movimiento parabólico solamente hay aceleración en el eje Y y la provoca la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero en el eje X no tenemos aceleración. En el eje X la pelotita se mueve a velocidad constante. ¿Eso qué quiere decir? Que B0x va a ser la misma en todos los lugares de la trayectoria de la pelotita. Ya lo vamos a ver en la filmina que viene. La velocidad que va a ir variando va a ser B0y, porque obviamente está afectada por la aceleración de la gravedad que se contrapone en su movimiento de subida. ¿Sí? Entonces, de aquí podemos decir que si en el eje X no hay aceleración, el eje X se trata de un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Y en el eje Y, como tenemos aceleración, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí está actuando la aceleración de la gravedad. Entonces, si nos vamos a las ecuaciones enmarcadas en un color azulcito, podemos ver que están las ecuaciones del eje X, como generalmente las conocemos en el movimiento rectilíneo uniforme, a velocidad en X constante, y la aceleración en X, obviamente, como ya dijimos, 0. Entonces dijimos que la posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por T. Pero ¿qué pasa? Este móvil parte, esta pelotita, parte del centro de coordenadas, del origen de coordenadas, o sea, del par ordenado 0, 0, 0 en X, 0 en Y. Por lo tanto, la posición inicial en X va a ser 0. Entonces, esa ecuación se va a reducir a que la posición en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial en X por T. Pero nosotros habíamos dicho que la velocidad inicial en X, ¿sí? La componente en X, era igual a la velocidad inicial por el coseno de tita. Entonces podemos reemplazar eso en la ecuación de posición en función del tiempo, quedando expresada de la siguiente manera, que la posición en función del tiempo es igual a la velocidad inicial por el coseno de tita por t. De la misma forma, vamos a analizar las ecuaciones del eje Y, pero en el eje Y tenemos que tener en cuenta que aquí hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque hay aceleración, que ya dijimos que es la gravedad. Entonces la ecuación de posición en función del tiempo, la ecuación horaria de posición, va a ser S de t es igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso ya también lo hemos mencionado en el recuadro anterior, que la pelotita sale del origen de coordenadas, o sea, de la posición 0, 0, 0 en Y, 0 en X. Por lo tanto, la posición en Y inicial es 0. Entonces, la ecuación se reduce a B0y por T menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Pero qué era B0y? La componente inicial en Y era igual a B0 por el seno de tita. Por lo tanto,
La posición en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de tita por t menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora tenemos que sacar la ecuación horaria de movimiento de velocidad, porque ya sacamos la de posición, vamos a ir a la de velocidad. La velocidad en función del tiempo es igual a v0i menos g por t. De vuelta reemplazamos lo que es v0i y nos va a quedar que la velocidad en función del tiempo para el eje y va a ser igual a v0 por el seno de tita menos g por t. Y obviamente la aceleración de la gravedad va a ser igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. En esta gráfica se puede observar nuevamente la trayectoria parabólica que realiza el cuerpo lanzado desde el origen con una velocidad inicial v sub 0 y un ángulo alfa. Si repasamos en el eje X vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme, o sea, su velocidad en X va a ser constante. En el eje Y tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado porque actúa la aceleración de la gravedad. Entonces, podemos observar que graficamos las componentes de las velocidades en X en color rojo y las componentes de las velocidades en Y en color verde a lo largo de la trayectoria del cuerpo. Las componentes de la velocidad en el eje X se mantienen de un valor constante en toda la trayectoria. Ustedes pueden ver que el tamaño de la flechita graficada en rojo es la misma en toda la trayectoria, mientras que las componentes de v sub i van variando. En un primer momento las componentes de la velocidad de v sub i en color verde, si ustedes la ven, van disminuyendo su tamaño hasta que en lo que sería la altura máxima, la velocidad en el eje y se hace 0. Sigue habiendo velocidad en X porque la velocidad en X es constante, pero en ese lugar, en la altura máxima, la velocidad en Y se hace 0. Es por eso que se dice que el móvil da la vuelta, que es cuando empieza a caer. En ese momento, cuando cae, la velocidad, ustedes pueden ver las flechitas verdes que cambia la dirección. Ahora la flechita apunta hacia abajo. Porque el cuerpo va cayendo, obviamente. Y su tamaño aumenta en módulo. Ustedes ven que las flechitas en verde cada vez se van agrandando más. Si estamos analizando una parábola simétrica, como es el ejemplo que estamos mirando ahí, podemos decir que las velocidades en Y, cuando inicia el movimiento, es igual en módulo a la velocidad en Y cuando alcanza su mismo nivel. ¿Sí? Esto es muy importante. Si ustedes comparan en un mismo nivel de la parábola, trazan una línea y comparan en un mismo nivel, van a ver que las velocidades en Y de subida y la velocidad en Y de bajada en ese nivel, ¿sí? Su magnitud, su módulo es el mismo. Y así podemos observar y comparar dos puntos de la trayectoria que se encuentra en un mismo nivel, como por ejemplo el nivel A y el nivel B. Ustedes pueden ver que v sub x, la velocidad en línea roja, es constante, es la misma, no varía, pero que la velocidad en Y, ¿sí? Si bien va variando en la altura, en ese nivel, en A y en B, ustedes pueden ver que el nivel en A, cuando sube, es igual la velocidad en Y al nivel en A cuando baja, en módulo, les aclaro, en módulo. Si van al nivel B, también pueden observar que cuando sube el proyectil, la velocidad en Y, en ese nivel B, es igual
a la velocidad en I, en ese nivel B, cuando baja. Bueno, visto esto ahora, vamos a analizar los recuadros en naranja, que aparecen ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, y vamos a ver qué pasa cuando el ángulo de lanzamiento alfa es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando alfa es igual a 0? Y bueno, vamos a tener que el coseno de 0 es igual a 1, ¿sí? Y el seno de 0 es igual a 0. Si lo reemplazamos, estos resultados en las ecuaciones de MRU, ¿sí? Vamos a ver que tenemos un movimiento rectilíneo constante, donde b de x va a ser igual a b de 0, constante, y s de x va a ser igual a esa posición inicial, que en este caso nuestro es 0, más la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? La velocidad inicial, que es la misma y constante en todo el movimiento en el eje X. Ahora, si nos vamos al recuadro verde y analizamos qué pasa si el ángulo de lanzamiento sería 90 grados, un ángulo recto, ¿sí? O sea, estaríamos lanzando sobre el eje Y. Entonces podemos ver que el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, si analizamos que el seno de 90 es 1, estaríamos en el caso, en el MRV, de un lanzamiento de un tiro vertical o una caída libre, ¿sí? Y como el coseno de 90 es 0, entonces no habría una velocidad en X. Sería toda velocidad en Y. ¿Está? Ahora vamos a partir de la ecuación S de X es igual a S sub 0X más B0 por el coseno de alfa 0 por T, que es la ecuación que presenta la trayectoria parabólica en el eje de las X con movimiento rectilíneo uniforme. Yo quiero deducir la ecuación de alcance horizontal y partiremos siempre de la premisa que el objeto es lanzado desde el origen de coordenadas, como lo veníamos estudiando en filminas anteriores. Entonces vamos a partir de la ecuación S de X, que es igual a B0 por el coseno de alfa 0 por T, que la pueden observar al principio del recuadro amarillo, en negritas. Luego vamos a reemplazar en ella el tiempo de altura máxima, TH máxima, que es igual a B0 sub I sobre G, que es igual a B0 por el seno de alfa 0 sobre la aceleración de la gravedad, que es la ecuación que tienen al principio de la filmina, de esta filmina. Si recuerdan, este tiempo de altura máxima lo obteníamos de la ecuación de velocidad de movimiento rectilíneo uniformemente variado del eje Y.
hacíamos 0 a la velocidad y luego despejábamos de allí el tiempo, quedando tiempo de altura máxima es igual a v sub 0 por el seno de alfa sub 0 sobre la aceleración de la gravedad. Este tiempo de altura máxima lo reemplazo ahora en donde me aparece tiempo en la ecuación de posición en x, que es igual a v0 por el coseno de alfa 0 por t. Allí, en ese t, reemplazo el tiempo de altura máxima, o sea, el igual. Al reemplazar el t de altura máxima, ahí, en esa ecuación de c de x, me va a quedar lo siguiente. v0 por el coseno de alfa 0 por 2 por v0 por el seno de alfa 0 sobre g. Ahora, ¿por qué aparece ese 2 por v0 por el seno de alfa 0 por g? ¿Por qué aparece ese 2? Porque el tiempo del alcance horizontal es 2 veces el tiempo de la altura máxima. ¿Se acuerdan? Y yo estoy reemplazando el tiempo de la altura máxima en la ecuación de alcance horizontal, la de S de X. ¿Sí? Luego, reubico un poco mejor los términos en la ecuación y me va quedando 2 por v sub 0 al cuadrado por el seno de alfa 0 por el coseno de alfa 0 sobre g. Ahora les cuento que existen identidades trigonométricas que dice que el seno de 2 alfa 0 es igual a 2 por el seno de alfa 0 por el coseno de alfa 0. Entonces, puedo reemplazar esta identidad trigonométrica y reducir un poco la ecuación, quedando que el alcance horizontal es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa inicial sobre la aceleración de la gravedad. Ahora pensemos un poco más. Si yo quisiera obtener el ángulo alfa de lanzamiento de la pelota para obtener el alcance horizontal máximo, pues, ¿cuál sería ese ángulo? A ver, imaginémonos que estamos jugando a la pelota en la playa, ¿sí? Y queremos tirar la pelota lo más lejos posible en alcance horizontal. Entonces pensemos, con la misma velocidad inicial con la que veníamos pegándole a la pelota, ¿cuál sería el ángulo que deberíamos inclinar la paleta para pegarle a la pelota con esa velocidad inicial y obtener la mayor distancia horizontal? Cosa que nuestro contrincante tenga que correr un poco más. Entonces, pienso que el seno de 2 alfa 0 tiene que ser igual a 1. Porque si es igual a 1, entonces el alcance es máximo y será igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre la aceleración de la gravedad. Bueno, sí. Si el seno es 2 alfa, que es igual a 1, comienzo a despejar alfa, o sea, el ángulo. Entonces me queda que 2 alfa 0 va a ser igual a pi sobre 2, o sea, a 90 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 90 grados me va a dar igual a 1. ¿Sí? Pero está bien. 2 alfa 0 es igual a pi sobre 2, pero tengo que seguir despejando alfa 0. Entonces paso para el otro lado del igual el 2 dividiendo, con lo cual el ángulo inicial me queda igual a pi sobre 4, o sea, a 45 grados. Esto quiere decir que a una determinada velocidad inicial tendré un mayor alcance horizontal
si lanzo la pelotita con un ángulo de 45 grados. Ahora veremos en el punto 2, que se encuentra en el recuadro de color verde, la demostración de que el tiempo de alcance horizontal es 2 veces el tiempo de altura máxima. Vuelvo a aclarar, para parábolas simétricas. En este caso tomamos la ecuación de posición en y, S de y, y la igualamos a 0. Esto quiere decir que la pelotita ya subió y bajó, o sea, ya realizó su trayectoria completa, llegando al mismo nivel al cual se lanzó. O sea, si lo lancé desde el suelo, la pelotita vuelve a llegar al suelo. Aclarado esto, seguimos y vemos que 0 es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa 0 por t menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si comienzo a despejar el tiempo, entonces yo tengo una ecuación de segundo grado, ¿sí? Una parábola. Como no tengo término independiente, yo puedo sacar factor común t, quedando v0 por el seno de alfa 0 menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo, todo eso entre paréntesis, por t, igual a 0. Como esto está igualado a 0, uno de esos tiempos, el que yo saqué como factor común, lo puedo pasar para el otro lado de la igualdad, con lo cual me va a quedar igual a 0. Ese tiempo igual a 0 es el tiempo en el cual se inició el movimiento. ¿Sí? Es el tiempo en el cual yo lancé la pelotita, el tiempo inicial. Luego me queda v0 por seno alfa 0 menos 1/2 por gt. Esto es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa 0, que es igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por tiempo. O sea, yo sigo despejando. Y ahora despejo ese tiempo. ¿Sí? Entonces, me queda que t, ahora aparece el término sub r, porque sería el término de alcance horizontal. Está sub r porque se encuentra en inglés, ¿sí? Entonces t sub r es igual a 2 por v sub 0 por el seno de alfa 0 sobre g. Y si observamos este término, podemos ver que v sub 0 por el seno de alfa 0 sobre g lo habíamos considerado o calculado como el tiempo de altura máxima, si lo recuerdan. Entonces podemos deducir que 2v0 por el seno alfa 0 sobre g es 2 veces el tiempo de altura máxima. De acá se dedujo que el tiempo de alcance horizontal para parábolas simétricas es 2 veces el tiempo de la altura máxima. Para igual velocidad inicial y ángulos complementarios de lanzamiento. ¿Qué son ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que sumados dan 90 grados. Podemos ver en la gráfica que está en la figura, la filmina, la gráfica de la trayectoria de y en función de x, que se lanza un proyectil con la misma velocidad inicial, pero con ángulos distintos. Aquí se puede observar que cuando el proyectil es lanzado con la misma velocidad inicial, pero con un ángulo de inclinación de 45 grados, su alcance horizontal es máximo y lo podemos observar en la gráfica. Luego el proyectil se lanza con la misma velocidad inicial, pero con distintos ángulos.
y se puede observar que hay lugares donde los lanzamientos coinciden en su alcance horizontal. Estos ángulos de ambos lanzamientos que coinciden tienen la particularidad que sumados dan 90 grados, o sea, son ángulos complementarios. Por ejemplo, aquí el proyectil se lanzó a una velocidad inicial de 50 metros por segundo y primero se lo lanzó con un ángulo de 15 grados y luego con un ángulo de 75 grados. 15 más 75 son 90 grados, ángulos complementarios. Ustedes pueden observar desde la gráfica que tanto el proyectil lanzado con el ángulo de 15 grados como el mismo proyectil con la misma velocidad inicial lanzado con el ángulo de 75 grados llegan a la misma distancia horizontal, ¿sí? Tienen el mismo alcance horizontal. Si ustedes lo buscan en la gráfica estarían aproximadamente en 125 metros en las X. Pero si ustedes lo observan bien, las trayectorias, ¿sí?, de esos proyectiles son distintos, ¿sí? La altura máxima que alcanza cada proyectil es distinta. Por lo tanto, el tiempo que demora en caer cada proyectil es distinto. Esto es lo mismo que si estamos jugando, nuevamente vuelve el ejemplo de la playa, estamos jugando a la paleta pelota y resulta que queremos ganar la partida. Entonces, tiramos la pelota con una velocidad inicial de 50 metros por segundo, supónganse, y con un ángulo de inclinación de 15 grados, ¿sí? Entonces, se va a la pelota, se va aproximadamente a 125 metros de alcance horizontal. Pero tiene una altura máxima bajita, porque yo la estoy tirando con un ángulo de 15 grados, no tan inclinado. Pero resulta que ahora quiero engañar a mi contrincante y voy a tirar, a pegarle a la pelotita con la misma velocidad inicial de 50 metros por segundo, pero con un ángulo mucho mayor, ahora de 75 grados. Entonces, ¿qué hace la pelotita? Sube, sube, y el contrincante cuando la ve tan alto dice, bueno, se va a ir muy lejos. Pero en realidad cae en el mismo lugar que cayó la pelotita que la lancé a 15 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios. La trayectoria del ángulo de 75, la trayectoria de la pelotita lanzada a ese ángulo de 75 grados, es distinta de la de 15 grados. Ustedes la pueden ver que es más curvada, más alta. La altura máxima es distinta de la de 75 a la de 15 grados. Y el tiempo máximo, no el tiempo máximo, perdón, sino el tiempo en el que está en el aire la pelotita, también es diferente a esos dos ángulos. Luego, se puede observar que con la misma velocidad, pero lanzando el proyectil con los ángulos de 30 grados y posteriormente lo lanzo nuevamente con un ángulo de 60 grados, llegan a tener el mismo alcance horizontal. ¿Por qué? Porque 30 más 60 son 90 grados, quiere decir que son ángulos complementarios. Por tal motivo se deduce que para lanzamientos de tiro oblicuo con una velocidad inicial determinada y ángulos complementarios tienen las siguientes particularidades: igual alcance, distinta trayectoria, distinta altura máxima alcanzada y distinto tiempo en que el proyectil está en el aire.